Bueno, Dios me los bendiga. Espero en el Señor que cada uno en la mañana de hoy esté bien, saludable y fortalecido en el Señor por cualquier sea la situación que pudiera estar pasando en estos días. Dios les bendiga. Y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. La pasada semana comenzamos con el tema sobre las tentaciones, con el propósito de saber cómo identificarlas y tener las herramientas para poder vencerlas. Dijimos que la tentación, para algunos de nosotros, una tentación pudiera estar tan cerca como hacer un clic en una computadora. Que también pudiera estar tan cerca como a la distancia de nuestro televisor. Pudiera estar en una revista. Pudiera estar en un compañero o una compañera de trabajo. Ser la tentación. O en nuestro vecindario. Pudiéramos encontrar la tentación en una cancha de baloncesto, de voleibol, en un campo de golf, de soccer. Lo pudiéramos encontrar también en un parque de pelota. Nuestra tentación para algunos de nosotros pudiera estar en algún tipo de negocio. Para otros, la tentación pudiera estar en un callejón. O pudiera estar detrás de algún edificio, en un área solitaria. En cualquiera de esos lugares pudiera estar la tentación y muchos más. Sabemos que todos hemos pasado por tentaciones que por nuestras propias malas decisiones, por nuestra concupiscencia, nosotros hemos atraído a nosotros momentos difíciles, tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque hemos cedido a esas tentaciones. Por eso es importante que podamos conocer cómo nosotros podemos batallar contra ellas y cómo podemos reaccionar ante una situación que se nos puede salir de control. Por eso es importante que prestemos toda la atención a lo que la palabra del Señor nos quiere traer, nos quiere decir a través de su Biblia, de la Biblia, para poder aplicarla a nuestra vida y que podamos disfrutar de esa paz y ese amor que nos dice y nos explica el Señor a través de ella. Vayamos al libro de Mateo, que es la escritura base que hemos estado utilizando. Mateo, capítulo 4. Vaya allá, capítulo 4. ¿Okay? Vamos a estar trabajando con los versículos y leyendo en este momento desde los versículos 1 al versículo 11. Y déjelo marcado ahí, con excepción de una escritura que nos vamos a ir para Deuteronomio. Todas las demás escrituras las vamos a ver aquí en Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo, suficiente, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Tenemos que reconocer que ninguno de nosotros está inmune a las tentaciones. Ninguno. A todos, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el estado civil, no importa la madurez espiritual, en algún momento nos podemos enfrentar a las tentaciones. ¿Y sabes qué? No se sienta mal por eso. Porque en la vida Jesús estuvo rodeado de muchas tentaciones, pero todas ellas las pudo superar. Porque conocía dónde tenía que buscar su fuerza, dónde tenía que buscar su fortaleza, dónde tenía que buscar el escudo para que lo liberara, lo librara de esas tentaciones. Número uno, él buscaba el amparo en su Padre. Ahí estaba su fortaleza, él lo conocía, así que la buscaba. Pero también buscaba su fuerza y su fortaleza en la palabra. Eso nos tiene que dejar bien claro a cada uno de nosotros dónde debemos buscar para superar las tentaciones. Cuando tú y yo tengamos una tentación, ¿dónde tenemos que buscar para fortalecernos? Donde mismo lo buscó Jesús y lo encontró en el Señor y en su palabra. Ahora bien, te pregunto, ¿eso es lo que hacemos? ¿Eso es lo que hacemos cuando llegan las tentaciones a nosotros? ¿O lo que hacemos es que nos desesperamos buscando con nuestras propias fuerzas, nuestras soluciones? Eso es lo que hacemos. Es importante que sepamos que para superar todo lo que se nos presenta, que va a ser para desviarnos del camino, para desviarnos de la palabra del Señor, para sacarnos de donde estamos, tenemos que mirar e imitar a Jesús. Eso es importante conocerlo, porque las tentaciones que él superó no son diferentes a las que usted y yo enfrentamos hoy día. Son similares. Por lo tanto, es importante que nos afinquemos en el Señor y en su palabra. Ya vimos la pasada semana, la primera tentación que Jesús tuvo que superar. Esta fue una, como dijimos, de naturaleza personal, porque tenía que ver con su aspecto de hijo. ¿Se recuerdan? Si eres hijo de Dios. Sabes que eso nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos del Señor, cuando buscamos estar más cerca del Señor, siempre alguien se nos va a acercar a nuestro alrededor y va a sembrar la duda de quién en verdad somos, de qué verdaderamente es lo que estamos buscando. Y eso lo que provoca en nosotros es que no podamos disfrutar verdaderamente lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos hijos de Dios, lavados con su sangre. Así que no permita que nadie siembre la duda en usted. Usted es un hijo de Dios. Dios murió y fue a la cruz por usted y por mí. Pero tiene que tener claro una cosa primero, que para no tener duda, primero tiene que asegurarse de que verdaderamente está cerca de Dios y lo está buscando de corazón, humildemente, sin buscar obtener nada a cambio, sino simplemente porque tengo necesidad de recibirlo y tenerlo cerca de mí. Muchas veces algunas personas lo que tratan de hacer es que actuemos por nuestra cuenta, que nos desviemos, porque cuando hacemos eso dejamos atrás
lo que verdaderamente son hijos de Dios. Según la palabra nos muestra, según la palabra nos muestra, vemos que Jesús tenía una necesidad. Lo vimos allí en el versículo 2 de Mateo 4. Tenía hambre, pero por medio de la palabra, él se fortaleció para cumplir con la voluntad del Padre. Porque de esa manera también iba a recibir aliento. De esa manera iba a seguir practicando las fuerzas que iban a necesitar más adelante, cuando enfrentaría el verdadero reto, el verdadero dolor, lo que iba a ser mucho más fuerte de lo que estaba sufriendo en ese momento. Y que era el verdadero propósito para el cual él había sido enviado. Así que no permitas que nada ni nadie te confunda, te desvíe, para que se cumpla en ti el verdadero propósito de Dios en tu vida. Pero ¿sabes qué? Porque además de cumplirse el verdadero propósito en tu vida, se va a cumplir en la vida de lo que está a tu alrededor. Cuando vean el cambio que Dios ha provocado en ti. Cuando vean verdaderamente lo que Dios puede hacer cuando alguien se somete a él. Veamos ahora y repasemos nuevamente, regrese ahí al versículo 4 de Mateo 4, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fíjese en una cosa, la palabra más importante en este versículo es la palabra solo. Aquí Jesús nos dice que en la vida hay mejores cosas que el alimento físico. No solo de la palabra de Dios, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que aquí Él nos está diciendo que en la vida hay mejores cosas que el alimento físico. Y tenemos que recordar en el momento en que Él allí tuvo un encuentro con la samaritana en el pozo. Y lo invito posteriormente en sus estudios personales a ir allí al capítulo 4 de Juan para que lo pueda leer completo en su contexto. ¿Se recuerdan en ese momento? La palabra nos dice que los discípulos, mientras él estaba con la samaritana, fueron al pueblo a buscar alimentos. Porque llevaba tiempo, llevaba rato que no habían comido. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús con este acto? Con sus actos el Señor nos dice que era primero para él hacer la voluntad del Padre. Que en ese momento, ¿cuál era la voluntad del Padre? Ministrarle a esa mujer que no lo conocía, a esa mujer que tenía necesidad de escuchar la palabra que él le tenía que decir, para que ella tuviera un verdadero encuentro con el Jesús, el Mesías que ella estaba esperando y no lo podía reconocer. Por lo tanto, ¿qué era primero para él? El alimento. No, ministrar la palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera Jesús le dijo al hambre, a la tentación que pudiera llamarse en ese momento hambre, no, ahora hay algo más importante y es bregar con esta sierva, trabajar con ella, ministrarle a ella cuál es su necesidad. ¿Cuál es nuestra tentación? ¿Qué nos pueda estar desviando? ¿Y cómo nosotros la rechazamos? Cuántas cosas, muchas veces cuando cedemos a la tentación, recibimos los golpes que la tentación nos da. Cuántas veces nosotros tenemos que justificarnos, cuántas veces cosas tenemos que decir para tratar de explicar algo que es inexplicable, que solamente nos satisface a nosotros la excusa que damos. Y cuando cede la tentación o cuando la tentación llega a su vida, ¿a quién usted se acerca para que le ayude a rechazarlo? Mire las herramientas que Jesús usó aquí.
fue la mejor herramienta, la palabra de Dios. Él no estaba diciendo algo nuevo. Él no estaba diciendo, ay, caramba, ¿qué te ocurre? Ahora sé. No, él no estaba haciendo eso. Él estaba citando la palabra como ya estaba escrita. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 4, y deje marcado el versículo, ese capítulo 4 de Mateo, que volvemos a él. Deuteronomio 8, perdón, es el que vamos a trabajar. Aleluya. Él estaba citando la palabra, no fue algo que se le ocurrió en ese momento, sino que él le dijo a Satanás, ¿sabes una cosa? Escrito está. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. La parte final dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Jehová? Palabra de Dios. Ahí usted ve, él estaba citando la palabra, no fue algo que se le ocurrió. Así que cuando usted venga la tentación, no busque defenderla con su mente, no con su cuerpo, con su fuerza, no, busque defenderla con la palabra. Eso fue lo que hizo Jesús. Por la palabra, le citó la palabra. Hermano, tienes que estar atento porque nosotros somos tentados por medio de nuestros dones. Oh, los dones. Por nuestros dones y talentos, nuestras habilidades. Eso era lo que estaba tratando de provocar el enemigo en Jesús en ese momento. Que usara la autoridad y el poder que tenía como hijo de Dios para su beneficio. Y sin duda Jesús lo tenía. Pero Jesús conocía muy bien cuál era su posición. Así que toda la autoridad y poder, él sabía que estaba reservado para el beneficio de la obra de Dios, no para el beneficio de él. Oh, porque esto para nosotros puede significar, cuando tenemos dones y talentos dados por Dios, que han sido dados por Dios para el beneficio de su obra, pero los usamos para enriquecernos. Lo podemos usar para nuestro propio beneficio. Es por eso que muchas veces en los mensajes y en nuestras conversaciones personales a muchos de ustedes yo les he dicho los problemas que tengo con algunos cantantes que se hacen llamar cristianos. Y recientemente tuvimos una conversación de algo que el pastor Pedro encontró y lo compartió conmigo, que posteriormente se lo estaré compartiendo a ustedes. De una situación ocurrida en un ministerio y cómo esas dos personas respondieron a ese llamado, y una de ellas se hace llamar una cantante cristiana. Así que posteriormente hablaremos de eso. Pero yo tengo problemas con eso, porque de su boca dicen que son cristianos y lo que usan son los dones y talentos que Dios le da. ¿Para qué? Para ser famosos, para ser reconocidos. Sus hechos son los que hablan. Porque hoy día hay muchas personas que no nos dejamos llevar por lo que nos dicen, sino por lo que vemos que las personas hacen. Porque ahí está el verdadero grito de quién soy en mis hechos. Porque es ahí donde verdaderamente demostramos si somos verdaderamente hijos de Dios. Así que tenga cuidado. Si usted es una persona que tiene carisma, si tiene el don de la palabra y se siente tentado para utilizarlo, para conseguir lo que usted quiere, o si se siente tentado para manipular a las personas que están a su alrededor con el propósito de obtener alguna ganancia, que definitivamente es una ganancia deshonesta, y así lo describe la palabra. O si se siente tentado a usarlo para producir excusas para justificar una mala conducta. Ojo nuevamente,
Porque si no tiene control de eso y le pide al Señor que arranque de usted esa malicia, esa tentación, tarde o temprano se va a ver tentado a usarlo en su beneficio. Tarde o temprano se va a sentir rodeado y va a salir si no lo somete al Señor. Ahora bien, ¿usted ha pensado cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus dones? ¿Ha identificado algo que usted tiene la habilidad de hacer más rápido y más fácil que los demás? ¿Ha identificado algo que puede hacer sin mucho esfuerzo? Eso es un don. Si es así, ¿en beneficio de quién lo está usando? ¿Para el beneficio suyo o para el beneficio de la obra del Señor? Si lo ha podido identificar y no lo está usando para lo que Dios se lo otorgó, ojo, cuidado nuevamente, porque en esto pudiera estar cayendo en varias tentaciones. Número uno, pudiera estar cayendo en la tentación de limitar el poder que Dios ha puesto en usted. Pudiera estar cayendo en la tentación de omisión. Dios lo puso ahí, pero yo no lo quiero usar. Número tres, pudiera estar cayendo en la tentación de beneficiarse en lo personal con algo que Dios le otorgó para ser usado para la obra de Dios, para el beneficio del Señor. Oiga, y no pierda de perspectiva que ciertamente Jesús fue tentado, pero no falló. No falló, porque usó los pasos correctos, la palabra de Dios y buscar la presencia de Dios. La otra tentación que a Jesús se le presentó fue más fuerte que la primera. Y esta tentación tenía que ver con el deseo de reconocimiento. ¡Auch! Esta tenía que ver con el deseo de reconocimiento a través del aspecto público de su ministerio. Bien, reconocimiento a través del aspecto público de su ministerio. Vaya ahí nuevamente al capítulo 4 de Mateo y vea lo que nos dice el versículo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 4, Mateo, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pináculo del templo. Presta atención, porque esto tiene un significado importante que debemos entender. El pináculo del templo era la parte más alta que tenía el templo. Desde allí se podía observar toda la ciudad de Jerusalén. Y cuando yo estaba estudiando sobre eso, le voy a traer un ejemplo fuera de la Biblia, pero para que usted se pueda proyectar, aquellos que la mayoría estoy seguro que han ido a los parques de Disney, a MGM Studios, ¿verdad? En el ascensor, ¿verdad? Que cuando el ascensor sube, y cuando llega allá arriba, que lo zumban para abajo y lo vuelven a subir, ¿qué es lo que hace? Se abren las puertas. ¿Y qué usted ve? El parque de Disney, de MGM completo. De Hollywood Studios, que se llama ahora, perdón. ¿Verdad? El parque de Disney completo. Y de allá abajo también están viendo cuando se abren las puertas. Así que se puede imaginar usted el pináculo del templo, la parte más alta. Desde allí se podía observar toda la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, toda la ciudad de Jerusalén también tenía vista libre para ver el pináculo. Así que había una creencia de que el Mesías esperado por el pueblo judío aparecería por encima del pináculo del templo.
para que todos los pudieran ver y conforme a su creencia pudieran creer y saber que ese era el Mesías. Así que mire el sentido ahora de lo que dice la palabra. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Esto quiere decir que si Jesús hubiera accedido a esa petición, ya no tendría que ir a la cruz y padecer lo que él padeció para liberar a su pueblo, para liberarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque automáticamente iba a ser reconocido como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías. Ahora bien, si eso hubiera pasado, yo le pregunto, ¿dónde hubiera quedado escrito? ¿Dónde hubiera quedado lo que estaba escrito sobre las profecías? Lo que habían dicho los profetas, cómo iba a llegar el Mesías, cómo iba a llegar nuestro Salvador. Pero más importante aún, ¿dónde quedaría lo que la voluntad de Dios había dispuesto para su Hijo, para usted y para mí? ¿Dónde hubiera quedado si Jesús hubiera accedido? No nos hemos dado cuenta de las veces que alguien se nos acerca para hacernos ofertas, unas ofertas tan tentadoras que nos ponen patas arriba, que nos late el corazón fuertemente. Y, oye, qué oportunidad se me ha presentado, haciéndonos pensar que no hay mejor alternativa que esa. Así que, hermano, tenga cuidado con los caminos cortos. Tenga cuidado con los shortcuts, como dicen en mi pueblo allá en Comerío. ¿Por qué? Porque las cosas que nos pueden estar presentando a simple vista no necesariamente son las cosas correctas. ¿Por qué los contratos muchas veces tienen letras pequeñas? Si fuera algo que fuera en beneficio de usted y de mí, ¿usted no cree que pudiera estar resaltado en letras grandes, en bold, en rojo? Y no en letras pequeñitas, que hasta con los espejuelos a veces se nos hace difícil leerlas y que muchas veces ninguno de nosotros las lee. Porque esas cosas tienen la capacidad de cerrarnos los ojos espirituales para desear algo que necesariamente no necesitamos. Esa es la mejor característica que uno puede identificar cuando alguien se acerca a tratar de engañarnos, a cometer fraude contra nosotros. Lamentablemente, tengo que admitir que ahí han caído muchas personas que Dios ha llamado a su servicio. Pero por sus deseos de ser reconocidos y por sus deseos de enriquecerse, han sido llevados a hacer cosas para ser vistos por los hombres. Cosas que hubieran podido hacer, que sí lo hubieran logrado, pero para la gloria de Dios, para ser visto por Dios. Pero ¿sabe qué? Prefirieron moverse de un lugar a otro con una cámara de frente, para que fueran vistos de las bondades que ellos hacen, su ministerio hace. Prefieren, muchos de ellos, prefieren ser llamados doctores, prefieren ser llamados apóstoles, profetas, evangelistas, cantantes, y todo para ser exaltados y reconocidos por la gente. ¿Por qué? Porque cuando son llamados a un ministerio, van muchos de ellos buscando cuál es la ofrenda. Y más, mire, muchos de ellos le envían un papelito cuando son invitados, preguntándole la cantidad de miembros y preguntándole la aproximación de los diezmos y las ofrendas. ¿En verdad usted quiere ir a nuestra iglesia para ministrarle a nuestro pueblo, a nuestros hermanos que están buscando la presencia de Dios con un corazón humilde, haciendo esas preguntas? ¿Usted sabe qué?
Si yo, como cantante cristiano, quisiera verdaderamente, o con el don de la palabra del Espíritu Santo de Dios, quisiera verdaderamente bendecir a una congregación, yo no tendría que esperar que me invitaran. Yo iba y tocaba las puertas. Vengo aquí a ofrecerle los servicios que el Señor me ha dado, la oportunidad que Dios me ha dado, los talentos que Dios me ha dado para bendecir a su ministerio. Y no se le ocurra maldecir mi ministerio, y no se le ocurra maldecir mi don y mi talento dándome una ofrenda. Tenemos que pedirle al Señor que si algo van a ver en nosotros, que sea lo que Él puede hacer con una persona incapaz, con una persona que no puede hacer nada, que no se puede mover nada, pero que se somete a la voluntad de Dios. Si eso hacemos, siempre lo van a ver a Él, no nos van a ver a nosotros. Van a reconocer qué grande Dios, mira lo que puede hacer con esa persona. Eso no fue lo que pasó con los discípulos. Pero ¿de dónde salió esta gente? Pero si de ese lugar no puede salir nada bueno. Ahí usted ve el poder y la mano de Dios en cada uno de nosotros. Pero muchos lamentablemente no están dispuestos, porque sucumben ante la tentación de la fama y el reconocimiento. ¿Por qué? Porque primero quieren llevar la corona de rey, sin antes llevar la corona de espinas. Aleluya, todos tenemos que buscar estar cerca del Señor, para que sea su Espíritu Santo el que nos muestre lo que es correcto a través de su palabra. Porque si no desarrollamos lo que es discernimiento, seremos presa fácil para ser engañados, para ser tentados, acceder a la tentación. Porque esos grupos de falsas doctrinas precisamente lo que hacen es sacar la palabra de Dios del contexto correcto, según Dios la dijo. Sin duda alguna, es palabra de Dios, es palabra escrita por Dios, pero manipulada por los hombres a su beneficio. Eso nos debe quedar claro. Y en las tentaciones que le presentaron a Jesús, estuvo bien claro. Y estuvo bien claro cuál fue su respuesta a ellas. Vayamos ahora a los versículos 6 y 7 de ahí del capítulo 4 de Mateo. Gloria a Dios. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: oiga, escrito está también. Jesús le dijo: escrito está también. No temerás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Se fija, escrito está también, porque él le citó la palabra, pero le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que, ¿qué trató de hacer el enemigo aquí? Trató de engañar a Jesús. ¿Por qué? Por medio de la palabra, cambiando el contexto de lo que dice el Salmo 91, 11, que es el paralelo de ese versículo. Pero Jesús inmediatamente lo corrigió. ¿Cómo? Por la palabra. Y le dijo: ¿sabes qué? Tú me estás diciendo eso, pero me lo estás diciendo en el contexto incorrecto. Porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Todo me es lícito, también decía Pablo, pero no todo me conviene. Esa es la interpretación correcta. No tentarás al Señor tu Dios. En nada de lo que yo vaya a hacer voy a manipular ni a permitir que otros manipulen o malinterpreten lo que Dios quiere decir.
Hermanos, bajo ningún concepto voy a tentar o provocar a Dios, sino que en todo lo que yo ponga mi mano y en todo lo que yo diga, nunca voy a provocar a Dios. Nunca me voy a salir de la voluntad de Dios y mucho menos sacar del contexto lo que ya Él dijo, para quién lo dijo y cómo yo me voy a beneficiar con esa enseñanza que me está diciendo a través de la palabra. Nunca, pero nunca podemos perder de perspectiva que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre será el mismo. Y todo esto tenemos que decir amén, gloria a Dios, aleluya. Te invito a cerrar sus ojos, ahí donde está. Le damos gracias al Señor por la palabra de la mañana. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha concedido. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido no abrir nuestros oídos, sino abrir nuestros corazones para que esa palabra sea sembrada y que trabaje en nosotros y que en el momento que Él entienda propicio pueda salir para el beneficio de otros. Señor, te pido que nos hagas instrumentos tuyos, pero que en el camino, Señor Jesús, podamos reconocer que estamos en la obra tuya y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para que te vean a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.